qué? De Corintios. ¿En qué capítulo quedamos la semana pasada? 4, versículo 9. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Amén. ¿Se recuerdan de lo que vimos la semana pasada? ¿Algo de lo que hayamos estudiado? ¿Algún versículo que se acuerden? Les doy una pista. Estuvimos hablando de los apuros. ¿Se recuerdan? La semana pasada. ¿Están aquí? Amén. Estuvimos hablando de los apuros, los aprietos, las dificultades, los problemas, las estrecheces, las penurias que a veces pasamos como cristianos, que a veces quedamos perplejos, desorientados, aunque otros digan que estamos así por pecado. Comentamos también que nuestra propia experiencia en apuros, en dificultades, en problemas, puede ayudar a otros que estén pasando por la misma situación. ¿Se recuerdan? ¿Qué más hablamos? ¿Se acuerdan de algo? Hablamos también de que estas situaciones difíciles, estos apuros, son oportunidades que Dios nos da y que nos permite que nosotros podamos pasar en algún momento determinado de nuestras vidas para poner por obra nuestro carácter cristiano, que debería ser un carácter bondadoso, ayudador, de sufrir con el que sufre, de darle pan al hambriento, del llorar con el que llora, porque como decía Mateo 24, que cuando el hambriento tuvo hambre, nosotros le dimos de comer. ¿Se recuerdan ese pasaje? Cuando tuve sed, me diste de beber. Cuando fui forastero, me recibiste. Tenemos que ser también buenos hospedadores. Amén. También vimos que Dios nos da dirección y fuerzas. Cuando vemos que las fuerzas se acaban, cuando no tenemos para dónde coger, Dios nos ayuda para seguir adelante, porque Él conoce todas las cosas. Amén. Son oportunidades los apuros, las estrecheces, la escasez, para seguir confiando en Dios y seguir dependiendo de Él. ¿Se recuerdan también? ¿Qué más vimos la semana pasada? Que estábamos apurados, angustiados, pero ¿no qué? Pero no desamparados. Perseguidos, mas no desamparados. No, el versículo 8. En apuros, mas no desesperados. Desesperados, nos hablaba Pablo de la fe frente a la adversidad, ante el problema. Y esa fe que nos da esa convicción de que Dios está con nosotros aunque no le veamos, aunque no podemos sentirle. La certeza de que Él está al tanto de todas las cosas a pesar de las tribulaciones que estemos pasando. Porque nada que nos pase, nada que nos ocurra, le es oculto a Dios. Amén. Hablamos también de la desesperación, cuando se llega a ese punto de que se pierde toda esperanza. Y el verdadero cristiano, también dijimos la semana pasada, que no debe perder la esperanza, porque Dios, sabemos como cristianos, el verdadero cristiano sabe que Dios está por encima de todas esas cosas, por encima de todo y de todos. Y Dios no va a permitir que lleguemos a ese extremo de la desesperación. ¿Y cuál era la solución si nos sentimos abrumados del todo? Un pasaje. Amén. Colosenses 3, del 1 al 3, que debemos poner la mira en las cosas de la tierra. No, en las cosas de arriba. Y no en las de la tierra, porque nosotros hemos muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Seguimos. Segunda de Corintios 4:9, lo acabamos de leer, perseguidos, mas no desesperados. Dejamos también un preámbulo de perseguidos. Por casualidad, ¿vieron la página de Puertas Abiertas? ¿O alguno de los que nos visita por internet? ¿Vieron la página? Aquí yo sé que en el espíritu ustedes la vieron. Pero esa página de Puertas Abiertas nos habla de la realidad que pasan los cristianos en países conflictivos, en países difíciles. Y Pablo
también se sintió perseguido. ¿Y qué quiere decir perseguido? ¿Qué creen ustedes que quiere decir perseguido? Una persona perseguida. ¿Cuándo? Cuando una persona está encima de él, pendiente. ¿Alguien más? ¿Se anima? Recuerden que esto es un estudio, por favor, quiero que todos participen. Acosados, hostigados, atormentados, buscados, perseguidos, seguidos. Pablo se describe a sí mismo, eso también lo vimos la semana pasada, como un fugitivo, que huye de sus enemigos y que consigue, gracias a Dios, escapar a último momento. Pablo vivió en carne propia lo que una vez practicó, por ignorancia y por incredulidad, como dice la palabra de Dios. Que vamos a 1 Timoteo 1:13, a ver qué dice la palabra de Dios allí. Como les digo, Pablo vivió en carne propia ese no solo ser perseguido, sino perseguir. ¿Lo tienen? 1 Timoteo 1:13. ¿Quién lo quiere leer? Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor y injuriador, mas fui recibido en misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Amén. Blasfemo, perseguidor, injuriador. Es decir, que Pablo de primera mano también fue perseguidor. ¿Qué dice Hechos 8 del 1 al 3? Hoy vamos a leer un poquito la Biblia, para que no se me duerman. Y los que están en casa también. Hechos 8 del 1 al 3. ¿Lo tienen? Hechos 8 del 1 al 3 dice: y Saulo consentía en su muerte, es decir, en la muerte de Esteban. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a los hombres y a las mujeres y los entregaba a la cárcel. Impresionante el testimonio de Pablo. Entraba casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres en contra de su voluntad y los entregaba en la cárcel, los metía presos, los perseguía. Pero, ¿qué pasó con este Saulo? ¿Qué pasó con este Pablo? Pasó de ser un perseguidor de cristianos a ser un perseguido de los religiosos. Dios transformó su corazón de un corazón incrédulo e ignorante, como decía los versículos anteriores que leímos, a un corazón sometido a la voluntad de Dios. Amén. Dios transformó ese corazón de un corazón incrédulo e ignorante a un corazón sometido a su voluntad. Y Dios tiene poder para transformar los corazones, ¿o no? Amén. Así como ha transformado nuestros corazones. Pero no solo Pablo, sino Jesús también habló de las señales antes del fin y se lo compartió a sus discípulos en Lucas 21:12. Busquen Lucas 21:12. Jesús habló con sus discípulos y les profetizó que también a ellos los iban a perseguir. O sea, no solo Pablo, sino también todos los demás discípulos de Jesús iban a ser perseguidos. Y los discípulos en un momento determinado de su ministerio pedían señales. ¿Qué va a acontecer antes del fin? Y Lucas 21:12 nos dice que Jesús les dijo: pero antes de todas estas cosas os echarán mano. ¿Y qué dice? Y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles. Y seréis llevados ante reyes y ante gobernantes por causa de mi nombre. Y estos os será ocasión para dar testimonio. Lo que quiere decir es que realmente no solo Pablo era una persona perseguida, sino también muchos de sus discípulos fueron perseguidos. Dice: y os entregarán a la sinagoga, los perseguirán, irán a la cárcel, seréis llevados ante reyes y gobernantes por causa de mi nombre. Juan 15:20 también nos habla de esta verdad.
Dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, a vosotros no los perseguirán. ¿No? Si a mí me han perseguido, la palabra de Dios dice, a vosotros os perseguirán. Dice la palabra de Dios, lo dijo Jesús. ¿Ustedes creen que a Jesús lo persiguieron? Lo persiguieron hasta la muerte. Pablo sabía a qué se enfrentaba y que en muchas ocasiones el sentirse perseguido, eso también lo vimos la semana pasada, es sinónimo de que es fácil sentirnos desamparados, sin aliento, el ser perseguido, el ser acosado, el ser atormentado, el ser hostigado por alguien o por una muchedumbre, es una sensación terrible, es una sensación destructora que puede acabar con la vida de cualquiera, no solo de los cristianos, de una angustia continua, de un estrés y una presión incesante. Debe ser terrible. A Jesús también lo perseguían los judíos. No sé si ustedes se recuerdan de la historia que hay en la palabra de Dios en Juan 5, de esa persona que hacía 38 años de que estaba paralítica, de que estaba enferma. ¿Se acuerdan? Y Jesús, por haber sanado a este hombre el día de reposo, dice la palabra de Dios que lo querían prender y lo querían arrestar. Lo perseguían porque buscaban su aprehensión. ¿Te has sentido solo? ¿Te has sentido perseguido alguna vez como Jesús? ¿Te has sentido como Pablo? Que hay que tener en cuenta, que eso lo vamos a ver más adelante, que no solo nosotros de alguna u otra manera estamos sufriendo persecución, sino también los cristianos que están en situación complicadas, en situaciones difíciles, y sería bueno que nosotros nos acordáramos de ellos en nuestras oraciones. Personas que por el nombre de Cristo están siendo humilladas, están siendo violadas, están siendo maltratadas, le amputan sus miembros, le quitan sus propiedades por amor a Dios. Y eso nosotros los acusan de manera injusta, los torturan de una manera injusta, y debemos acordarnos en nuestras oraciones todos los días por ellos. Amén. Porque también recordamos la semana pasada que si nosotros estuviésemos siendo perseguidos, nos gustaría que los hermanos en la fe se reunieran, así como los martes nos reunimos juntos para orar, que oráramos por ellos, como dice 1 Tesalonicenses 5:7, que nosotros oremos sin cesar. Amén. Y realmente nosotros nos ponemos en la piel de esos perseguidos. Realmente sufrimos con ellos esas aflicciones. Vivimos lo que dice Romanos 12:15, que gozaos con los que gozan, pero llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros. Realmente lo practicamos día a día. Nos acordamos de esas personas perseguidas. Jesús también dice que nosotros seremos bienaventurados. Dice la palabra de Dios en Mateo 5, del 11 al 12, dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Dice la palabra de Dios, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así como persiguieron a Jesús y sus discípulos, también a nosotros nos van a perseguir y nos están persiguiendo en este tiempo. De momento en España gozamos de libertad, pero llegará el tiempo, un tiempo terrible, un tiempo de angustia, donde sufriremos persecución. Y realmente surge una pregunta: ¿estaremos preparados nosotros para la persecución? ¿Preparados para dar de una respuesta firme ante la fe en Jesús, así como lo hizo Pablo? ¿Tendremos esa fe firme cuando vemos que a nuestros hijos los golpean, o a lo mejor los crucifican, les pasan una planadora por encima, los golpean hasta morir, los revientan por dentro? ¿Tendremos esa fe firme
cuando vemos que le están cortando la cabeza? ¿O tendremos esa fe firme también cuando vemos que les prenden fuego en vida? Situaciones extremas que a lo mejor no pasaremos, pero hay otros hermanos en la fe que sí lo están pasando. Y no muy lejos de aquí. Imágenes escalofriantes que vemos a lo largo de internet que nos llaman la atención y que simplemente por creer en Jesús y en la Biblia están siendo maltratados más de 2,5 millones de personas alrededor del mundo, más de 2,5 millones de cristianos. Y aunque tenemos un mandato apostólico en Romanos 12 del 14 al 15 acabamos de leer, bendecir a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, ¿cómo reaccionaríamos nosotros si realmente nos persiguieran hasta la muerte? ¿Somos de aquellos que bendeciríamos o aquellos que maldicen? La palabra de Dios dice claramente, bendecid a los que os persiguen. Bendecid, repite, y no maldigáis, como por si acaso se nos olvida. Es un mandato apostólico. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros si nos dan a elegir entre nuestros hijos o Cristo? ¿Estaríamos dispuestos? ¿Nuestro padre o nuestra madre o Cristo? ¿Qué harías a aquella persona que amenaza con cortarle la cabeza a tu hijo? Son cosas que debemos plantearnos nosotros, que debemos meditar. ¿Cómo reaccionaríamos? ¿Reaccionaríamos como Pedro? Seguramente. ¿Qué hizo Pedro cuando estaba en el patio y le preguntaron, pero ¿no eras tú el que andaba con Jesús? Yo sé que aquí todos dirían que sí, que son seguidores, pero los que nos están viendo por internet, por ejemplo, los hermanos en Perú o en Oklahoma, ¿dirían también como Pedro o serían como los de la iglesia berea, que todos dicen amén? ¿Cómo seríamos? Posiblemente como Pedro, ¿o no? Diríamos, yo no conozco a ese Jesús. Y a Pedro lo descubrieron por un singular aspecto que él tenía, no por sus vestiduras, sino por la manera en que hablaba. Su manera de hablar es semejante a la de ellos, le dijo la mujer. ¿O reaccionaríamos como Esteban? ¿Cómo reaccionaríamos? ¿Como Jesús o como Esteban? ¿Saben cómo reaccionó Esteban? Vamos a la palabra de Dios. En Hechos 7, una historia súper interesante de Esteban. Porque la Biblia también nos habla de personas que fueron perseguidas, no solo del apóstol ni de Jesús, sino también de creyentes como tú y como yo. La Biblia nos habla de una persona que fue perseguida hasta la muerte y nos habla de un creyente que a base de mentiras fue apresado y ante el concilio él enfrentó a esos fariseos, a esas personas religiosas. Hechos 7, ¿lo tienen? Vamos a leer del versículo 54 al 60. Sería bueno que leyeran cuando lleguen a casa todo el capítulo 7. Es interesantísimo todo lo que Esteban le dice a quienes lo apresaron. Y después de dar un discurso maravilloso, dice el versículo a partir del 54, Hechos 7, 54, dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Imagínense el grado de ira, de odio que le tenían a Esteban por decir las cosas que le dijo. En casa quiero que lo lean, por favor, y entenderán este pasaje perfectamente. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, escuchen bien, lleno de emoción, ¿no? Lleno de cobardía, ¿no?
lleno del Espíritu Santo, escuchen bien, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Eso fue la gota que derramó el vaso. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, se alejaron de él. ¿No? Le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba, ¿quién? Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras que él corría, mientras que él blasfemaba, mientras que él se arrepentía, ¿no? Mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz. A mí me parece esto impresionante. Posiblemente yo no lo haría. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. A pesar de que le estaban dando piedra, le estaban dando palos, pata, puño, de todo. ¿Qué hizo Esteban? En ese momento de angustia, en ese momento de desesperación, él miró hacia el cielo, le dijo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y además de eso, clamó por ellos, intercedió por ellos. Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Imagínense lapidar a una persona, es decir, agarrar piedras y matarlo a punta de piedra. Imagínense el sufrimiento agonizante que puede tener una persona que sea muerta apedreada. ¿Se lo imaginan? ¿Imaginan que una muchedumbre esté apedreando a tu hijo por amor a Jesús? ¿Qué harías? ¿Negaríamos a Dios? ¿Qué harías ante esa amenaza de los religiosos que te amenazan y te digan: te voy a apedrear, y comiencen a tirarte piedras? ¿Qué harías? ¿Pedirías a Dios por ellos? ¿Saldrías corriendo? ¿O te enfrentarías a la muerte por Cristo? Son cuestiones que debemos plantearnos. A lo mejor tú dirías: saldría corriendo, o me quedaría ahí, o no me venía el pelo. Por eso, si nosotros estuviéramos en esas situaciones extremas, desearíamos que otros hermanos alrededor del mundo estén orando por cada uno de nosotros. Amén. Rogando intervención divina por nosotros. La pastora Katia hace un buen tiempo compartió, los que no lo han visto, seguramente está por internet, una predicación que nos habla de esto. Y nos hablaba de que de alguna manera todos somos perseguidores, todos somos perseguidos, todos somos iglesia perseguida. De alguna manera, de algún modo, hemos sido en ocasiones acosados, hostigados, atormentados, buscados, perseguidos por aquellos que no conocen a Dios. ¿Se han sentido alguna vez así? Acosados por los incrédulos, que te juzguen, que te critiquen sin razón. ¿Te has sentido de alguna manera así alguna vez? Ah, sí, yo te vi por ahí. ¿Qué estabas haciendo? ¿Por qué te vistes de esa manera? ¿Por qué hablas así? ¿Te han dicho alguna vez ese comentario? Juzgan nuestra manera de vivir, de vestir, de hablar, de ver la vida. ¿Te han juzgado alguna vez por ser cristiano? Ah, es que este cristiano no toma. Ah, es que este no se emborracha, que tu vida es muy aburrida. ¿Te han dicho ese comentario alguna vez? Nos juzgan y nos persiguen de alguna manera por la manera en que vivimos nuestra vida, de la manera en que realmente Dios nos ha cambiado y vivimos agradecidos a Él y damos gracias a Dios por todas las cosas. ¿Te han juzgado alguna vez por agradecer los alimentos en una mesa? Ah, mire, estos evangélicos,
y te miran como un bicho raro. Pero este mundo tiene los valores invertidos, pero si ven a un chico vestido de mujer, está bien visto. Si ven a alguien disfrazarse o vestirse con falda y es hombre y se viste de mujer y habla de una determinada manera, lo aplauden. Y si nosotros los criticamos y los enfrentamos a su responsabilidad delante de Dios, nosotros estamos locos. ¿Han visto eso? Si alguien fue alguna vez perseguido, fue el apóstol Pablo. En multitud de ocasiones pasó por muchos peligros, muchos intentos de acabar con su vida. Pero, respóndanme algo, ¿se apartó Pablo de su fe? ¿Apostató de Jesús? Es decir, que se apartó de Jesús. ¿Se apartó de profesar su fe en Dios? A pesar de que lo maltrataron. De ningún modo. Así como yo sé que ustedes están firmes en el Señor. Y los que nos ven por internet también. Amén. Porque Dios tenía un plan para su vida y no permitió que lo silenciaran antes de cumplir el objetivo y su misión aquí en la tierra. En multitud de ocasiones Pablo repitió que algo le ayudó en los momentos difíciles y en los momentos duros. Vayamos a 2 de Timoteo 4, del 17 al 18. 2 de Timoteo 4, del 17 al 18. Cuando lo tengan me dicen amén. ¿Lo tienen? Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 4, del 17 al 18. Pero las circunstancias, pero las vírgenes, pero el Papa, pero la Madre María, pero Betania, como le dijeron al pastor cuando cayó, cuando estaba pequeño, pero la motocicleta lo salvó. Pero dice la palabra de Dios, pero el Señor estuvo a mi lado. ¿Y me dio qué? Me dio fuerzas. ¿Para qué? Para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. ¿Ha estado el Señor a tu lado para darte fuerzas alguna vez en tu vida? Amén. ¿Alguna vez cuando sufrías persecución, cuando hablaban mal de ti, cuando levantaron falso testimonio, cuando tus mejores amigos te dejaron a un lado, cuando te sentiste solo, Dios te levantó y te dio fuerzas? Amén. Yo puedo, por testimonio, ser de los que dicen que Dios estuvo a mi lado y el Señor me dio fuerzas. Fuerzas para seguir adelante, fuerzas para levantarme, fuerzas para seguir adelante con mi familia, fuerzas para hablar de lo que Dios ha hecho en mí. Amén. ¿Pueden decir ustedes lo mismo? ¿Verdad que sí? Amén. ¿Qué cambia saber que en cualquier situación Dios está con nosotros? Muchísimo, ¿verdad? Yo a veces pienso que no sé, a veces analizo mi familia o mi entorno que no conoce a Dios, no sé cómo sobrellevan las cargas, cómo en esas noticias de angustias ellos pueden seguir adelante. Porque yo sé que mi Dios, por lo menos a nosotros los cristianos, nos da fuerzas, nos da ánimo y nos da ese consuelo que necesitamos cuando hay situaciones complejas y cuando hay noticias duras de recibir. Pero ¿cómo llevan esas personas ese sufrimiento? ¿Cómo llevan esas personas que no conocen a Dios
esa pesada carga de saber que la situación no va a cambiar. Y nosotros a veces también pensamos que las situaciones no cambian, y a lo mejor seguramente no cambian, pero tenemos la certeza de que a pesar de que no cambien, Dios va a estar con nosotros. Amén. A pesar de que tengamos escasez, tengamos estrechez, o estemos sufriendo algún tipo de acoso, de bullying espiritual, Dios va a estar con nosotros. Amén. Amén. El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo te dejaré solo. No, la palabra de Dios dice que no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. ¿Con qué? Con la diestra de mi justicia. ¿Te ha ayudado Dios? ¿Te ha sustentado Dios con la diestra de su justicia? ¿Te ha esforzado Dios? Cuando has estado desmayado, ¿ha sido ese alcohol que te levanta? Amén. Eso lo compartía yo con el hermano Rolando antes de que comenzara el estudio. Dios en su familia, en su vida, en su esposa y en él, ha sustentado todo y cuanto ellos han necesitado para seguir adelante. A pesar de que tienen pocas horas de trabajo, a pesar de que tienen que pagar sus deudas, a pesar de que a fin de mes tienen que también, y a lo largo de los días y las semanas que pasan, tienen que comprar comida, tienen que pagar luz, tienen que pagar arriendo. yo puedo ver como pastor la mano de Dios en sus vidas, proveyendo para sus necesidades. Porque hasta ahora Dios los ha ayudado. Y es una promesa. Dios dice: yo estoy contigo, Rolando, y con tu familia, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo y siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y no solo esta palabra es para Rolando, sino para cada uno de nosotros, que realmente creemos de todo nuestro corazón en Jesús, en Dios. También es para la familia de Carlos, que está en Colombia. También es para su familia, para él, para todos y cada uno de nosotros. Amén. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Porque 2 Corintios 4:9 dice: perseguidos, mas no desamparados. ¿Qué quiere decir desamparados? ¿Qué creen ustedes? Un sinónimo de desamparados. Solos, desprotegidos. ¿Han visto alguna persona desamparada en la calle? Durmiendo, cayéndole la lluvia. ¿Sí? Personas desamparadas. Pablo sabía perfectamente que Jesús, Dios, el Señor, nunca desampara a sus hijos. Como está escrito: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Amén. Dice Hebreos 13:5. El Salmo 27:10 es un salmo hermoso que cuando yo lo leí estaba solo, lloraba todos los días. Cuando estaba solo en Fuerteventura, cuando llegué, hace casi 11 años. Bueno, ya pasaron 11 años. Hoy se cumplen 11 años. Casualmente, no solo de mi linda esposa, sino también de que hoy, un día como hoy, yo agarré un avión, tomé un avión rumbo aquí a hacer dinero, a ser famoso. Y Dios me dio un palo con la cabeza y no encontré dinero por 6 meses. Y lloraba un año entero, un año y pico, solo. Pero Dios me tendió la mano. Dios no. ¿Por qué se ríen? Todos tenemos una historia, ¿verdad que sí? Todos tenemos. ¿Ah? Yo no lloraba. Yo limpiaba los pies del Señor. Parecía un manantial domingo tras domingo, lunes tras lunes, martes tras martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Así que ese salmo, Salmo 27:10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, es decir, me abandonaran, dice en el original, renunciaran a mí, con todo el Señor me recogerá. Amén. ¿Cuántos se han sentido recogidos por el Señor? Amén. Así que tenemos esa promesa del Señor. Aunque nuestros padres dejaran de ser, nos dejaran, nos abandonaran, con todo el Señor nos recogerá.
Leamos Hechos 16, versículos del 22 al 24. Hechos. Cuando lo tengan me dicen amén. Hechos 16. ¿Lo tienen? Hechos 16, del 22 al 44, dice: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándose las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberle azotado mucho, dice el versículo 23, le echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Y el versículo 24 dice: el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Esto le sucedió a Pablo y a Silas. Y después de ser tratados así, es decir, que le dieron azotes con varas, dice la palabra de Dios, después de haberle azotado mucho, lo echaron en la cárcel. Dice, en el calabozo de más adentro, es donde más profundo, donde estaba más oscuro, donde olía peor, donde olía fatal. ¿Ustedes qué creen que Pablo y Silas renegaron? ¿Maldicieron ese tiempo? ¿Qué haríamos nosotros si nos trataran así, de una manera injusta? ¿Qué haríamos? ¿Gozaríamos? ¿Cómo te sentirías si de alguna manera injusta te dan azotes en la espalda? No pocos, muchos, 40 azotes, más uno. ¿Cómo te sentirías? Por lo menos como un zapato. ¿Habían hecho algo malo Pablo y Silas? De ningún modo. Sin embargo, ellos fueron maltratados duramente. ¿Cómo reaccionarían la mayoría de las personas en esta situación? ¿Qué creen ustedes? Díganme. ¿Qué haría usted? Erika. Huir, ¿verdad? O ponerse a llorar, por lo menos. Quizás este sea uno de los medicamentos mejores utilizados por los cristianos que están en angustia y de aquellas personas que no tienen dinero. Y es el mejor medicamento que existe ahora mismo en el mercado. Y es gratuito. Es la alabanza. La alabanza aleja los dolores, ahuyenta la amargura, mejora tu estado anímico y por consiguiente el estado físico. Vamos a leer el versículo 25 de ese mismo Hechos 16. Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Después de haberlos azotado mucho, después de haberlos guardado con seguridad, después de guardarles sus pies en el cepo, después de estar en el calabozo más adentro, que olía peor, ¿qué hicieron ellos? Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Impresionante. ¿Qué harías tú? ¿Harías lo mismo? La pastora Katia también habló de ese tema y nos recordó Proverbios 17:22. El corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. La alabanza no solo glorifica a Dios, sino que también bendice al creyente. ¿Alguna vez has venido al culto afligido? ¿Con algún problema gordo? ¿O has tenido algún problema reciente y antes de venir al culto lo tienes y vienes al culto? ¿Cómo te sientes? Descolocado, pensando en ese problema o en esa discusión. ¿Te ha quitado tu problema las ganas de alabar a Dios?
¿Dejas de alabar a Dios o te esfuerzas en alabar a Dios cuando tienes algún problema o cuando estás en esta situación? Algunos piensan que alabar a Dios de esa manera, en medio de un problema o de no tener ganas, es una actitud hipócrita. Pero realmente, después de alabar a Dios y haber bendecido a Dios, ¿te has sentido mejor a pesar de los problemas? ¿A pesar de que no has tenido ganas? ¿Has pensado presentar sacrificios de alabanza a Dios? Siempre, en todo tiempo. Hebreos 13:15 dice que así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, por medio de Jesús, sacrificios de alabanza. Es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Amén. ¿Y el alabar qué quiere decir? Bendecir a Dios. Decir cosas buenas de Dios. Cantar. Amén. Precisamente hoy cuando salí del trabajo, pues salí para, ¿no? Y tenía un CD de música cristiana y empecé a escuchar. Y eso lo reconforta a uno porque pues la alabanza le da una otra idea y aleja uno del problema de la gente. A lo mejor el problema sigue, pero nosotros ya tenemos otra actitud ante el problema, ante la adversidad. Yo en muchas ocasiones canto con mis compañeros de trabajo, esa oración una canción que a veces nosotros cantamos de Quique Pavón es mi Dios dame un nuevo corazón, enamorado de ti, porque si no, aquí lo dejo. De verdad que nos hace falta, debemos como cristianos seguir alabando a Dios en medio de la dificultad y veremos que a lo mejor la situación no cambie, pero nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera de ver la vida cambia. Amén. Se siente un alivio, cambia el chip, mejora, a pesar de que el yugo a veces es doble. Cuando las cargas se sienten muy pesadas, alabando a Dios, se aligeran. Parece como si tuviésemos un respiro. No sé si a ustedes les ha pasado. Como decía Diana, a veces vamos en el coche pensando en muchas cosas, ponemos una alabanza, un cántico y de verdad que todo cambia. Cuando hace poco que fui al sur solo, de aquí hasta allá y de allá hasta aquí, llegué casi ronco a casa, porque lo que hice fue eso, alabar a Dios. Y no me sentí solo, me sentí acompañado. De vez en cuando la gente me miraba como si yo estuviese loco, o cuando pasaban miraban el coche así porque yo estaba cantando con voz fuerte. Pero eso nos ayuda, nos reconforta, nos anima, ayuda al creyente. Por eso debemos ofrecerle a Dios, por medio de Jesús, frutos de labios que confiesen su nombre, día a día. Alabarle, bendecir su nombre. Amén. Preguntas hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Una de las cosas que yo he notado cuando estoy en la prisión o algo es conocer otras historias o leer, y eso, o sea, se me vuelve mi problema o mi conflicto en nada, porque realmente las historias que hay en puertas abiertas es que falta tiempo para leer, para de verdad reflexionar de lo que pasa ahí. A veces lo que comentamos la semana pasada y al principio del estudio, en muchas ocasiones los problemas de otros, cómo otros enfrentan las dificultades, cómo otros tiran para adelante en medio de la dificultad, de la adversidad, de la persecución, nuestros problemas como que se desmenuzan. Y yo me estoy quejando por este pequeño problema que tengo, y ellos que les han cortado un brazo por amor a Cristo, ahora no pueden escribir porque le quitaron los dedos. De verdad que faltarían horas, faltarían días. A veces tragamos grueso y pensamos que es una historia de Steven Spielberg, pero es una realidad.
Por eso es necesario que nosotros no nos durmamos en ese sentido. Y no solo oremos por otros, sino que no nos sintamos en ese sentido desamparados. Dios está con nosotros. A pesar de cualquier situación difícil que nosotros nos encontremos, Dios está ahí. Y debemos alabar a Dios, hasta por los problemas, porque los problemas nos ayudan a acercarnos a Dios. Los problemas, las dificultades, nos ayudan a estrechar lazos con Dios. ¿Ibas a decir algo, Estela? Pues. Josué 1:9, ese es uno que a mí siempre me ha marcado mucho. Josué 1:9. Pasajes como Josué 1:9. En los Salmos tenemos muchísimos pasajes, los leímos la semana pasada. De verdad que reconfortan, animan, consuelan. Jeremías 33:3, el teléfono al cielo. Clama a mí, yo te responderé. Y te haré ver cosas maravillosas. De verdad que la palabra de Dios es viva y eficaz. Todos los días nos habla. El mismo pasaje no puede hablar todos los días, de una manera diferente, dependiendo de la situación en la que estemos. Y es menester de nosotros de buscar a Dios, de buscarle, de alabarle y de bendecir su nombre, todos los días de nuestra vida. En la enfermedad, en la angustia. Les recuerdo que cuando yo iba a casa del pastor, yo lo veía que estaba hecho polvo, tirado en una cama. Yo le decía, ¿cómo está? Mejor, gracias a Dios. Y yo pensaba, ¿no? ¿Cómo va a decir mejor si está hecho polvo igual que ayer? Me siento mejor, gracias a Dios. Porque Dios ha sido el pilar de su vida. Porque Dios lo ha ayudado, Dios lo ha sustentado, así como Él a todos y cada uno de nosotros. Cuando no hemos tenido para comer, Dios ha estado ahí. Por eso no debemos cansarnos de alabarle y de bendecirle, porque hasta ahora Dios nos ha ayudado. Amén, como dice la palabra de Dios. Preguntas. Se nos va el tiempo como la sal. Se nos fue el tiempo. ¿Alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer, alguna experiencia que quieran compartir? ¿Ninguna? Pues yo les animo, de verdad, como pastor, no solo como pastor, sino como amigo, que sigamos perseverando en los caminos del Señor, meditando día a día en los preceptos del Señor, en sus decretos, en sus mandamientos, como el salmo que leíamos hoy al principio del culto. Porque, ¿qué hay de malo en Dios? Nada. Lo único que podemos recibir de Dios es bendición. Amén. Así que es nuestro deber que nosotros nos pongamos en pie y oremos a Dios y que nos ayude a tener un espíritu agradecido, un corazón que le alabe día a día. Como dice la canción, que nos dé un nuevo corazón que solo viva para Él. Amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a recordar estas cosas. Que nos ayude también a recordar a esos hermanos que están siendo torturados, masacrados, vituperados por el nombre de Cristo. A orar por los enfermos, por el pastor, para que siga mejorándose y pueda estar pronto con nosotros. Para que Dios también le dé fuerza a Montaña. Para que Dios les dé fuerza a Narud. ¿Cómo sigue Narud, Javier? ¿Cómo sigue? Mejorando. Muy bien. Seguimos orando por Narud. Seguimos orando por Javier. Seguimos orando por Montaña. Seguimos orando por Marlen. Seguimos orando por Erika. Seguimos orando por Rosa, por todas las personas que están, por José, que está en Las Palmas, por todas las personas que están enfermas. Así que alguien que quiera orar dando gracias a Dios por este tiempo y que nos ayude a meditar en todas estas cosas.